clase, que es que ya no vamos a considerar las fundaciones como rígidas. Como se acuerdan que hasta ahora siempre intentábamos que nuestras zapatas, nuestras plateas, sean lo suficientemente rígidas como para garantizar que la reacción del suelo sea uniforme, si es que las cargas están centradas con la base, o en todo caso que tengan una variación lineal. El tema es que cuando podemos tener fundaciones en donde los espesores no sean importantes, y entonces las vamos a considerar como fundaciones deformables, o sea, relativamente deformables, no es que van a ser exageradamente deformables, pero deformables como cualquier viga, cualquier losa de una estructura corriente. Y eso lo que va a hacer es que la reacción del suelo ya no sea uniforme. Y eso va a cambiar un poco cómo es la distribución de las acciones sobre nuestros elementos estructurales y van a cambiar bueno, la solicitación y los esfuerzos, bueno, van a cambiar. Así que particularmente hoy vamos a ver fundaciones sobre elementos lineales, lo que serían vigas de fundación o soleras apoyadas en el suelo, ¿no? Sobre un medio que vamos a suponer elástico. Y la clase que viene vamos a ver cuando los elementos sean placas, los elementos de cimentación sean placas, o sea, más bien plateas, ¿no? Que son las características, las típicas fundaciones por ahí de viviendas, ¿no? Que se apoyan sobre losas o sobre plateas, que tienen un pequeño espesor y por lo tanto tienen deformabilidad variable. Lo que veamos hoy lo vamos a ver un poco con mayor profundidad, más rigurosidad, podríamos decir, y los conceptos se van a extender a lo que veamos la clase que viene eh, para la fundación sobre losas eh, flexibles, podemos decir. Así que el material con el que vamos a trabajar lo tienen en el aula virtual, tienen habilitado ya el apunte de hoy. Así que en base a ese apunte está un poco la presentación que veremos ahora en lo que sigue. Bien. Yo me voy a detener más bien en lo conceptual, lo importante, eh, y después ustedes verán en más detalle por ahí el álgebra, un poquito de las deducciones que vayamos haciendo. Pero yo me voy a detener más en lo que son las hipótesis de lo que vamos a considerar. Entonces, obviamente, si cualquier duda, me detienen, me dicen, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, hoy vamos barras o vigas que están apoyadas en el suelo, el cual lo vamos a considerar como que es un medio elástico continuo, o sea que las cargas sobre el suelo serán proporcionales a sus deformaciones. Así también lo habíamos considerado para las plateas, ¿no? Perdón, me corrijo. Así lo habíamos considerado para las zapatas y para la losa rígida, ¿no? La clase pasada. Bien. Entonces, ya que vamos a considerar a la fundación sobre vigas, sobre barras, vamos a recordar un poquitito algunas consideraciones sobre el análisis de barras solicitadas eh, sobre su eje de simetría. Supongamos que nuestra viga de fundación, se encuentra eh, su dirección en la correspondencia con un eje X. Vamos a medir o a indicar los asentamientos de esa bar que depende de X, o sea, acá
esta línea curva que está representada acá representa la deformada o la elástica de una barra, en donde las deformaciones transversales a su eje son proporcionales a analizando. La pendiente de la recta tangente a la elástica la denominamos phi, eh, o sea, la tangente de phi igual a la derivada de la elástica. ¿Bien? Cuando esas pendientes o sí, las pendientes de esa elástica son pequeñas, la tangente de phi y phi se parecen bastante. Recuerden que phi y la tangente de phi son infinitesimos equivalentes. Cuando phi tiende a cero, el cociente es igual a uno de tangente de phi de phi. O sea, desde el punto de vista práctico, cuando phi es pequeño, phi y la tangente de phi toman valores parecidos, que parecidos a la derivada de la elástica. Bueno, definíamos como la curvatura de una barra en cada punto, como al cociente de 1 sobre el radio de curvatura, y era igual a la derivada segunda de la elástica dividido este cociente, que tenía la particularidad que cuando la derivada de la elástica, o sea, la pendiente de esa recta tangente es pequeña, el denominador era un valor muy cercano a 1. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a que para pequeñas pendientes de la elástica podíamos identificar la curvatura como la derivada segunda de la elástica. Todo esto ya lo han visto con mucho detalle y rigor en resistencias materiales. Luego, si nosotros tomamos un elemento de barra de longitud diferencial de x, muy pequeñito, si dejamos en evidencia las acciones internas sobre ese elemento de barra, esfuerzos de corte y momentos a ambos lados del elemento de barra que diferían en un diferencial de momento y un diferencial de corte, y ese diferencial de elemento de barra estaba cargado por una carga distribuida, Q multiplicada por el diferencial de X. Bueno, acá dejábamos en evidencia, entonces decía, la, eh, las solicitaciones internas y la solicitación externa sobre un elemento de barra. Bueno, sabiendo que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero y que la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto arbitrario tiene que ser cero, podíamos, bueno, demostrar muy fácilmente que la derivada del corte era igual a menos la carga distribuida y la derivada del momento era igual a el corte. Por lo tanto, la derivada segunda del momento era igual a la carga distribuida. Estas eran la razón de estos planteos es llegar a la ecuación diferencial de la elástica de una barra. Pregunta, ¿acá lo están viendo en tamaño grande o en tamaño chico la presentación? En tamaño chico. Ah, me pareció. Eh, ahí se ve mejor. Sí. Sí, ahí se ve como presentación. Ah, bueno. Avíseme. Yo ahora me acordé que les estaba viendo, lo veían más corto. Bien. Eh, sí, más si lo están viendo en una pantalla chica se debe complicar un poco. Bien, entonces teníamos el objetivo es plantear la ecuación diferencial de la elástica, teniendo en cuenta que la derivada de segunda del momento es la carga distribuida y habíamos visto que la derivada segunda de elástica es la curvatura. Bueno, planteamos la ecuación de Navier, ¿se acuerdan? La curvatura es igual a menos el momento flexor dividido el modo de elasticidad del material, J, el momento de inercia, puede ser J o I, como lo quieran expresar.
Yo acá estoy utilizando la nomenclatura del libro Ciencia de la Construcción de Belushi. Siempre lo recomiendo. Todo esto está en el tomo 1. Está desarrollado todo esto que estamos viendo, inclusive con bastante detalle. Se los recomiendo el libro en particular, no solo para este tema, sino para todo lo que tiene que ver con estabilidad, resistencia a materiales, análisis estructural. Es muy, muy bueno. Bueno, la derivada segunda elástica es igual a el momento dividido la rigidez. Bueno, con eh, eh, algunas operaciones podemos llegar a que la carga distribuida es igual a la rigidez de la barra por la derivada cuarta de la elástica. Bueno, esta es la ecuación diferencial de la elástica de una barra, tal cual se vio en resistencia a materiales. Y ahora es donde comienzan un poco nuestras consideraciones en particular. Si nosotros denominamos beta al producto del coeficiente de balasto o módulo de reacción vertical del suelo por el ancho de nuestra barra, o sea, para que se entienda bien, supongamos que nosotros vamos a apoyar sobre un elemento de gran longitud que tiene una altura h, un ancho b. Vamos a ponerle b mayúscula. Y cuando lo solicitemos por un conjunto de cargas, de acciones, el suelo va a reaccionar, ¿no? Normalmente hacia arriba, nuestra barra, nuestra solera, nuestro apoyo, es nuestra viga, nuestra viga. Entonces decíamos, B es el ancho de nuestra barra. K sub B es el coeficiente de balasto o módulo de reacción vertical del suelo. Es una característica que tiene nuestro suelo. Cuando más resistente, más rígido, menos resistente, menos rígido en general. Beta va a ser el producto de módulo de reacción por B. La reacción del suelo, la carga distribuida o reacción del suelo, que la voy a denominar R, depende de X, va a ser igual a menos beta por eta. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que el coeficiente de balasto se definía como la relación entre las presiones y los asentamientos, ¿no? K sub B era igual a la relación entre las presiones superficiales, vamos a ponerle eh, presión superficial sobre una placa dividido el asentamiento. Eta. Por lo tanto, eh, si queremos calcular eta, es, eh, o más bien, vamos a no, control Z, bueno, esto no se puede. Entonces, las presiones superficiales sobre el suelo son iguales a K sub B por eta. Y por lo tanto, eh, si nosotros tenemos eh,
A esa presión superficial la dividimos por el ancho de nuestra viga, lo que vamos a tener es una carga por unidad de longitud. Bien, vamos a tener una carga que aquí la estoy denominando Q, son cargas por unidad de longitud. Perdón, si la multiplicamos por B, yo lo estoy dividiendo, lo estoy multiplicando, hay que multiplicar por B. Sí, ahí, esto lo multiplicamos por B, una presión por un ancho, lo mismo acá multiplico por B, me da la carga por unidad de longitud. Este coeficiente K sub B por B es lo que estoy denominando beta, que es esto que está acá. Ahora, teniendo en cuenta que las cargas reaccionan en dirección opuesta a los asentamientos, o sea, si por el estado de cargas esta barra se deforma de esta manera, o sea que tengo un asentamiento eta hacia abajo, entonces la reacción del suelo será hacia arriba. ¿Ven? Por eso el signo negativo entre la reacción del suelo y los asentamientos, tienen direcciones opuestas. Entonces, como sabemos que la rigidez de la barra de nuestra viga por la derivada cuarta de la elástica es igual a la reacción del suelo, bueno, entonces nos queda que es igual a menos beta por eta. Esta es una ecuación diferencial lineal de cuarto orden con coeficientes constantes, porque beta, e y j son dos valores constantes. La ecuación es homogénea. Entonces, para resolver la ecuación lineal homogénea, se plantea la ecuación característica. Acá, por comodidad, simplemente el cociente beta sobre j lo llamamos 4 alfa cuarta. Es simplemente por comodidad, porque después los resultados van a dar bastante sencillos. Por lo tanto, la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, la podemos plantear en función de esta constante 4 alfa cuarta. Si planteamos la ecuación característica, hallamos las raíces de esa ecuación característica, son 4, porque tengo la ecuación es de cuarto grado, tengo 4 raíces, y las 4 raíces son estas 4 que ven acá, que son números complejos conjugados. Y esto, con estas raíces, solución general de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es una combinación de senos y cosenos con una exponencial. Y como la ecuación diferencial de cuarto orden, por eso es que aparecen 4 constantes arbitrarias. Bueno, esa deformada, le habíamos dicho que si la multiplicamos por menos beta, obtenemos la reacción del suelo. Q es la reacción del suelo, ponía longitud. La derivada de la elástica es el giro. La derivada segunda de la elástica por la rigidez es el momento. Y la derivada tercera por la rigidez es el corte. Bueno, y entonces, de la ecuación diferencial, planteamos la solución general. Y en función de la solución general y sus respectivas derivadas, tenemos los esfuerzos. Ahora, si imponemos condiciones de borde, podemos hallar soluciones particulares de la ecuación diferencial, o sea, si le asignamos valores a las constantes S1, S2, S3 y S4, podemos hallar una solución particular. Por ejemplo, si introducimos una carga P en un punto perpendicular a la barra, a la viga. Por comodidad podemos identificar la coordenada donde está esa carga como coordenada 0. Y esto es una carga P. Podría ser una carga de una columna, por ejemplo. Una carga puntual. Supongamos
para resolver un caso particular, que esta barra tiene una longitud tan grande que la podríamos considerar casi como infinita. Entonces, en las condiciones de borde podríamos decir que la deformada, debido a esta carga P, cuando x tiende a infinito es cero, o sea, prácticamente alejados de la carga, la barra no se deforma. Lo mismo que la derivada de la elástica, si nosotros representamos la elástica de la barra, va a ser una cosa así. No, la forma, bueno, esto no lo veo. La forma de la deformada de la elástica eh, tiene, va a ser simétrica respecto a la carga P, por lo tanto la derivada de la elástica es cero, o sea, la pendiente de la recta tangente a la elástica es cero, y el corte, cuando x tiende a cero, por derecha es igual a menos p sobre 2, o sea, el diagrama de esfuerzo de corte acá va a tener un salto, el salto va a ser igual a p, por lo tanto, vamos a tener un corte de p sobre 2 y de P sobre 2 porque para una carga puntual P, es el salto del diagrama de corte va a ser P y el diagrama va a ser antisimétrico. Bueno, entonces esto es menos P sobre 2, del otro lado más P sobre 2. Bueno, ahí introducimos condiciones de borde que nos van a permitir calcular, teniendo en cuenta las derivadas de eta, primera, segunda, tercera, los valores de las constantes, C1, C2, C3 y C4. Recuerden que alfa, este coeficiente alfa que está acá, lo habíamos visto antes, es, sale de acá, o sea, es eh, la raíz cuarta de beta sobre 4 de j. O sea, alfa es la raíz cuarta de beta, que es el coeficiente de balasto por b, dividido 4 de j o e por i. O sea, son todos datos conocidos. Característica del suelo, ancho de la viga, modo de elasticidad de la viga, j, momento inercia de la viga. Bien, entonces, imponemos condiciones de borde y podemos calcular cuatro constantes, amplitud y longitud, porque podemos integrar como x igual a cero. Entonces, calculadas los valores de las cuatro constantes y reemplazados en la solución general de la ecuación diferencial, obtenemos una solución particular. Acá tenemos z, o sea, la deformada, el momento, el corte en la viga. Por ejemplo, acá está esto resuelto para valores de x positivos, ¿no? X mayores a cero. Bien. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la flecha y los esfuerzos críticos de flexión y corte en una viga de fundación de gran longitud sobre la que apenas tenemos una viga muy larga, en la que apean tres columnas, están separadas 4 metros entre sí, y cada columna descarga 200 kilonewton. La viga tiene un ancho de 100 centímetros, o sea, 1 metro, y una altura h de 30 centímetros, de los 3 metros. Me dicen que para evaluar la inercia,
Como la sección de viga está algo parcialmente fisurada, vamos a tomar solamente el 50% de la inercia. Ya la inercia, que la venía llamando J, es de h cubo sobre 12, y en realidad vamos a tomar el 50%, porque está fisurada. O sea, 1 metro, h 0,3 metros al cubo, dividido 2. Ahí está por un 50%, o sea, por 0,5. ¿Me ayudan con las cuentas? El de elasticidad del hormigón, 4.700 por la raíz cuadrada de prima c, que son megapascales. Lo multiplico por 1.000 para tener kilopascales o kilonewton sobre metro cuadrado. Profe, a mí J me dio 1,125 por 10 a la menos 3. 1,125 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta sería. Y el mol de elasticidad del hormigón,